Buenos días, profesor. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bendiciones. Amén. Bien, gracias a Dios y usted. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, sé que adelanté un poquitico allí, pero es que, como les digo, encontré un espacio para subir la clase. Pensé que iba a tener inconvenientes, pero no. Bueno, chicos, decidí retomar el trabajo de esta semana porque sé que el viernes pasado no nos pudimos encontrar. Fue festivo, 7 de agosto, y eso pues implica una disminución en la temática y ya organicé la primera actividad de este periodo final. Entonces, por eso modifiqué las fechas que teníamos organizadas. Entonces, para recordarles, trabajamos esta semana normal, o sea, lunes, viernes. El viernes en las horas de la tarde les subo la actividad número 1 de este periodo final. Y en la semana que viene, como les había comentado, no trabajamos, porque igual con esta semana serían 3 semanas seguidas que estamos trabajando. Bueno, un segundito, vamos a ubicar aquí el tablero. Y retomemos desde allí. Bien, entonces vamos a retomar algunas cositas que hemos venido trabajando desde el referente de adición. Recuerden que ya estamos finalizando adición, ya llevamos aquí 9 diapositivas que hemos ido construyendo poco a poco con ustedes. Esas 9 diapositivas inician primero haciendo una presentación muy general de los criterios que bien tenemos importantes, considerar como importantes dentro del proceso de adición. Allí mencionamos que se formaba un único producto, que reactivos de plano podemos identificar que son solo 2, que las roturas pueden variar en ser simétricas o en ser asimétricas, pero incluso hay ejercicios en los cuales vamos a tener que usar desde 2 referentes en el mismo ejercicio, o sea, tanto homolítica como heterolíticamente. También decíamos que vamos a utilizar muy a menudo una palabrita que hace referencia al apellido de un señor ruso, Vladimir Ilich Markovnikov, que nos propone un caso muy particular, que es cuando entra en reacción un ácido o el agua, que es un ácido débil, con cualquier alqueno o alquino, ¿verdad? Identificamos cuáles eran los casos en los que íbamos a trabajar adición y dijimos que podía ser hidrogenación, H2, que podía ser halogenación. Recuerde que al halógeno lo simbolizamos en 11 con X, en décimo lo simbolizamos con la letra E, que significaba no metal. Luego íbamos a entrar a un escenario en donde combinábamos los 2 primeros, o sea, un ácido que tenía hidrógeno y que tenía halógeno, por eso le llamábamos hidrohalogenación. Y lo abreviamos como HX, sería el tercer escenario. Y el cuarto escenario, que comenzamos por allí, es el escenario de la hidratación. De aquí hay algo que es muy importante tener en cuenta. En ese sentido, lo importante tener en cuenta es que en la hidratación sucede para 2 posibles casos. En un escenario de un alqueno, si lo hidratamos, nos va a dar un alcohol siempre monohidroxílico y que lo identificamos por esta expresión, donde la R simula ser cadenas consecutivas de carbono y el OH como el grupo funcional dentro de esa cadena carbonada. O bien podría darse el caso de que se agregara agua a un alquino. En ese caso eventual de que fuese un alquino, se podían dar una de estas 2 cosas. Se podía dar la formación de un aldehído en el proceso final o la formación de una acetona como proceso final. ¿Por qué hablamos de proceso final? Porque en el intermedio de ese proceso encontrábamos lo que nosotros denominábamos como enol. Fíjate que el enol solo ocurre cuando hidratamos alquino. No pasa nada cuando hidratamos alqueno. Esto solamente es para alquinos. El enol es un producto intermedio, inestable, porque
un mismo carbono tiene la presencia del grupo OH y el hidrogenión del agua. Si el alquino tiene dos carbonos, ese enol se va a estabilizar en un aldehído. Si el alquino tiene 3 o más carbonos, mira lo que dice aquí el resumen, siempre nos va a dar una cetona que es secundaria. Y en esa cetona encontraríamos nosotros también la formación del grupo carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, tal cual lo tenemos aquí o tal cual lo tenemos acá. Luego hicimos algunos ejercicios donde recordábamos qué era eso de enol y propusimos un primer ejercicio para obtener un alqueno, falso profe, para obtener un aldehído, porque partíamos del etino, ¿verdad? Que eran 2 carbonos y un triple enlace entre esos 2 carbonos. Como ese alquino era simétrico, rompíamos tanto en el agua como en el enlace que me une a los 2 carbonos, pues íbamos a romper de manera simétrica. Organizándome aquí, de 3 enlaces me quedan 2. Aquí había un hidrógeno, ingresa otro del agua, son 2. Aquí había un hidrógeno, se sigue presentando el hidrógeno, pero el OH del agua va a ir al carbono número 1. En este caso, mira lo que habíamos dicho, acá en el enol. Era inestable porque había la presencia de un enlace doble y de un grupo OH en el mismo carbono. Aquí lo estamos observando. Este carbono tiene el enlace doble y también tiene el grupo OH. ¿Cómo hacíamos para sacar de aquí el aldehído? Pues nos tocaba, voy a colocar aquí en blanco esto, nos tocaba basarnos en la ubicación de los elementos según la tabla periódica, para poder entender quién tenía más fuerza que el otro, en virtud de la asimetría que observamos aquí. Fíjate que aquí hay 2 hidrógenos para este carbono, mientras que este solo tiene 1. Por eso, el enlace doble va hasta este carbono, aplicando en ese sentido la regla de Markovnikov. Ahorita recordamos qué significa eso. Recuerde que el carbono está ubicado en el grupo 4A de la tabla periódica. Por su parte, el hidrógeno estará en el grupo 1A de la tabla periódica y el oxígeno está en el grupo 6A. Esos son los 3 elementos que participan dentro del grupo funcional oxigenado. ¿Por dónde comenzará el proceso? El proceso comienza con una evidente tendencia de diferencia de electronegatividad hacia el oxígeno, debido a que está en el grupo 6, comparándolo con el hidrógeno, que solo está en el grupo número 1. El oxígeno le roba un electrón al hidrógeno, quedando el hidrógeno positivo. Mientras que este carbono, que se une con el oxígeno a través de un enlace doble, quedaría sobresaturado. Aquí tendríamos un enlace doble negro y un enlace doble blanco, me dan 4. Y un enlace que me mantiene unido a este carbono con el hidrógeno sería 5. Por eso, la segunda parte reactiva que ocurre en el carbono más hidrogenado. Como este carbono tiene más hidrógeno, va a ser más electronegativo que este. Por eso este carbono le roba a este un único electrón. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, como es un único electrón, este carbono va a quedar cargado negativamente. Y como este hidrógeno estaba positivo, nos dice la física que lo positivo y lo negativo se atraen, para formarme aquí 3 uniones entre 3 hidrógenos a un carbono. Desaparece este enlace doble, se me convierte en 1, y aquí me establecerá el doble enlace carbono-oxígeno, que a bien tuvimos, un segundito, vamos a admitir aquí a Yulisa, que bien pudimos organizarlo aquí. Carbono, doble enlace oxígeno, enlace simple con este carbono y enlace simple con el hidrógeno. Es como veníamos del etino, ¿cierto? Veníamos del etino, pasamos al etanal. Recuerde que aquí tiene 3 colores porque en realidad el nombre me da 3 informaciones diferentes.
¿Cuáles tres informaciones? Recordemos que el prefijo et me indican dos carbonos. La raíz an va a estar de acuerdo con el enlace simple que me une a los dos carbonos entre sí. ¿Cierto? A los dos carbonos entre sí. Y el sufijo al, que es la característica número 1 como nomenclatura para los aldehídos. Juntamos esas tres cosas, esas tres informaciones, y me dan un solo nombre, etanal. Pero usted también le puede llamar según la segunda opción de los aldehídos, en la nomenclatura de los aldehídos. Esa segunda opción debería ser etanaldehído, y fíjate que me siguen dando las mismas tres informaciones. Et, de los dos carbonos, an, del enlace simple, o ano, y el sufijo aldehído del grupo funcional. Industrialmente, también se le puede llamar formol. Formol que se utiliza para, entre otras cosas, preservar tejidos muertos, ¿verdad? Eso, dado caso, el alquino tenga dos carbonos. Mira lo que me dice la regla. Si el alquino tiene dos carbonos, se me estabiliza en un aldehído. Si tiene tres o más, se me estabilizará en una cetona. Vamos a mirar si en ese momento alcanzábamos a proponer. Sí, hicimos uno de cetona. Estoy recordándoles lo que hicimos hace precisamente una semana hoy. En el caso de una cetona, comenzábamos por el primer alquino que tiene tres carbonos, que es el propino. Ya en este propino voy a dejar ahí ese punto blanco quieto. Si yo comparo los carbonos que son consecutivos en ese punto blanco, encuentro que el carbono número 1, o sea, el que está después del enlace, tiene un hidrógeno. Y el carbono que está antes del enlace no tiene hidrógenos. O sea, ahí los números en hidrógenos no son iguales. Por eso, ese alquino es asimétrico. Como es asimétrico y este carbono tiene más hidrógenos que este carbono le roba un electrón a este. Como lo que le quita es negatividad, queda cargado negativamente una vez. Y este pierde un electrón, entonces queda cargado positivamente una vez. Esto no puede quedar así, porque sería inestable. Para buscar una estabilidad aparente, en este caso, en el agua debe suceder algo complementario. O sea, en el agua debe haber un hidrogenión. Si decimos hidrogenión es porque queda cargado positivamente debido a que perdió, y un hidroxilión debido a que el agua se considera como un ácido débil, cuyo pH es cercano a 7, ¿verdad? O 7. En ese sentido, como el hidrógeno es positivo, que bien sea también puede ser uno solo de los dos, va a entrar al carbono negativo. Por eso observamos que aquí ya hay dos hidrógenos, a diferencia que con el principio que solo había un hidrógeno. Y el OH, pues entrará al carbono número 2, a este señor de aquí, el OH. ¿Qué nombre recibe esto que es intermedio debido a que carbonos consecutivos, ya no puedo decir en el mismo carbono, eso aplica para el etino, ya en el propino en adelante son carbonos consecutivos. En los dos carbonos consecutivos voy a encontrar que el carbono número 1 tiene más hidrógenos que el carbono número 2 de manera exactamente igual como proponíamos al inicio. Aquí hay menos hidrógenos que este. O sea, que este caso es exactamente igual a este. Volvemos al mismo argumento. ¿Qué elementos son diferentes? Carbono, oxígeno e hidrógeno. Mira lo que decíamos acá. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Me tengo que fundamentar en posiciones en la tabla para poder reconocer que ya este enlace no puede ir allí, que el enlace doble debería estar entre el carbono y el oxígeno como grupo funcional de la cetona, ¿verdad? ¿Cómo lo formamos? Propusimos la diapositiva número 8. Dijimos, como este carbono
es más electronegativo que este, uno de estos enlaces se rompe hacia el carbono más hidrogenado, que es donde está el punto blanco. En ese sentido, como este queda positivo, lo puedes entender también al revés, como este va a quedar positivo, ¿cómo hacemos para neutralizar una carga positiva? Pues con una negativa. Y esa negativa me la va a dar un enlace, que sería este. Es más probable que el oxígeno le quite al hidrógeno que ocurra al revés, porque sabemos que el hidrógeno tiene menos fuerza que el oxígeno. Por eso observamos que este enlace se va a establecer ahora entre el carbono y el oxígeno para neutralizar el carbono número 2. Me va a producir CH3, CH3. Enlace simple, enlace simple. Carbono, carbono. Simple, porque de los dos se rompió uno, queda uno. CH2 y recibe al hidrógeno del OH, me da 3. Y entre el carbono y el oxígeno debería establecerse un enlace doble, ¿cierto? Que me garantiza la formación de la propanona. Igual, ese nombre tiene 3 informaciones. Información prop, que me indica 3 carbonos. Raíz ano, que me indican los enlaces dobles. Profe, ¿por qué aquí no lleva doble O? Pues por lo que mencionábamos el lunes pasado. Como el término termina en vocal y el sufijo inicia por la misma vocal, suprimimos una de las dos vocales. Por eso me aparece aquí el término de propanona, ¿cierto? Propanona, debido a que partimos del propino. 1, 2, 3 carbonos. Entonces tenemos la propanona. Si no quiero nombrarla de manera consecutiva a la cantidad de carbonos con la que comenzamos, pues los nombro como si fuesen, vamos a encerrar, como si fuesen los radicales. Mire que esto es un radical. Mire que esto es un radical. Porque lo que me queda entre los radicales, o bien sea esto que estamos encerrando en blanco, ¿qué es? Ese es el grupo cetónico o el grupo carbonilo. ¿Cómo se llama ese CH3? Metil. Y este otro es exactamente igual, metil. Luego nombro la función cetona. Como los metiles se repiten 2 veces, el prefijo numérico para 2, numérico para 2, no numérico para los carbonos, numérico para 2 es bi, que colocamos aquí como una tercera alternativa, bi. ¿Qué es lo que se repite? El metil. Nombras este y luego nombras la raíz cetona. Bimetilcetona serían 3 nombres para esta misma sustancia. ¿Qué más alcanzamos a proponer? Más nada, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces ya hemos visto uno con cómo se forma el aldehído y hemos visto uno cómo se forma con la cetona, hidratación. Vamos a proponer un tercero con cetona, porque el aldehído siempre será el mismo. Con la cetona sí pueden haber varias cosas, pero vamos a aumentar el número de carbonos. De 3, vamos a pasar a 4. Y como es un alquino, vamos a colocar el triple enlace aquí. Los otros enlaces actúan para saturar cadena, que debería ser el simple. Y completamos con hidrogeniones. Aquí Profesor, disculpe que lo interrumpa. ¿Perdón? Disculpe que lo interrumpa. Sí. Cristel tiene excusa porque no tiene acceso a internet. ¿Quién, perdón, para tomar? Cristel Castro. Ah, ok. ¿Tiene problema con internet? O sea, lo tuvieron que quitar porque, o sea, estaban pagando en vano, no servía. Entonces van a entrar otro hoy. Entonces ella se excusó por hoy. Okay. Y al viernes vuelve a asistir otra vez a las clases. Ok, mi vida. Okay. Gracias, muy amable.
Fíjate, aquí serían 3 verdes y 1 rojo, te darían 4. Pero este señor blanco está entre 2 rojos. Para llegar a 4, colocamos 2 hidrógenos. Este señor blanco, ni se nos ocurra colocarle nada porque tendría 3 negros y 1 rojo, te da 4. Pero el último, sí nos toca colocarle un hidrógeno para llegar a 4 valencias, ¿verdad? O a 4 enlaces con respecto a ese carbono. Como es en hidratación, hidratamos con un solo mol de agua, HOH. Vamos a colocar los enlaces simples. Bueno, recuerde que aquí los catalizadores es un ácido fuerte, como el sulfúrico. Es una sal también oxácida, que es el sulfato de mercurio 2, sulfato mercúrico, HgSO4. Bueno, volvemos a lo mismo. Este señor, como tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, le colocamos la raíz but para 4. Debido a que el enlace covalente triple está en el carbono número 1, ese nombre termina en el sufijo ino. Si decimos butino, nos referimos a que la cadena es asimétrica. Mira que este carbono tiene un hidrogenión y este no tiene nada. No miremos los demás porque en los demás no aparece grupo funcional triple enlace. El triple enlace está entre el 1 y el 2. Por eso aquí no colocamos dónde va. Recuerde que cuando no colocamos dónde va, asumimos que van en carbono número 1. Ahora, si este triple enlace estuviese en el carbono número 2, ya tendríamos que decir aquí 2, que es la posición o la localización del grupo funcional, 2-butino. Bien, en ese caso, en el agua, con respecto al butino, hay una complementación. Vamos a utilizar aquí el rojo. Bien, entre el carbono antes del enlace y el carbono después del enlace observamos una diferencia en número de hidrogeniones. Este tiene más, entonces será más fuerte. Como es más fuerte, aquí la fortaleza se mide en negatividad. Y este es menos fuerte, entonces es electropositivo. Eso es momentáneo. En el agua sucede algo parecido. Un segundito. Vamos a borrar aquí y hacemos esa H un poquito más abajo para entender la rotura. En el agua sucede algo parecido. Nos enseñaron en décimo que el grupo funcional de los ácidos es el hidrogenión. Si es hidrogenión, pierde. Entonces, este hidrógeno pierde, queda cargado positivamente una vez, y el OH queda cargado negativamente una vez. Electrostática de física me dice quién se une con quién. Este hidrógeno positivo, lógico, va a ir al carbono más hidrogenado, que es el negativo. Y el OH, que es positivo, irá al carbono más débil, que es el positivo. Es el más débil porque es el menos hidrogenado. Es el más fuerte porque es el más hidrogenado. Organizando esto, ¿qué tendríamos? Al organizar eso tendríamos los mismos 4 carbonos que teníamos al inicio,
los últimos dos enlaces se mantienen sin ningún problema. Por lo tanto, el número de hidrógenos también. CH3, CH2. Pero entre el 1 y el 2 observo que ya de los tres enlaces quedan dos. Aquí había un hidrógeno al comienzo, pero llega otro hidrógeno del agua, ya son dos. Y aquí llega el OH del agua. Perdón. Llegaría el OH. ¿Cierto? Allí llegaría el OH. ¿Cómo le llamamos a eso? Si aplicamos reglas de nomenclatura, este enlace está más cerca de aquí que de acá. Entonces, obviamente, el número 1 seguirá siendo el mismo. Seguirá siendo el mismo del inicio. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. ¿Qué hay en el 1? En el 1 hay un enlace doble. ¿Qué hay en el 2? En el 2 hay un OH. A diferencia del etino, en donde las dos cosas estaban en el mismo carbono. Entonces, ¿qué nombro primero? ¿El enlace doble o el OH? Primero nombro el enlace doble. Como viene de 4 carbonos, es but. ¿Cierto? El enlace doble termina en eno, pero no podemos darle esa terminación aquí porque el grupo funcional principal no es el alqueno, perdón, iba a colocarle en, no es el alqueno, entonces lo dejamos en buteno. ¿Qué hay en el número 2? En el número 2, míralo aquí, donde está el punto blanco, hay un grupo OH. Pero ese grupo OH está unido también a la cadena principal que tiene 4 carbonos. Pero ya la dijimos aquí al comienzo, profe, entonces no puedo repetir butén-2-ol butílico. No, porque ya lo hicimos aquí al comienzo. 2 butén, 2 ol. Mentira, profe. Butén, 2 ol. Eso es inestable. Porque en los carbonos número 1 y número 2 hay 2 carbonos que tienen 2 grupos funcionales diferentes. De aquí debo sacar un grupo funcional específico, que sería la cetona. ¿Cómo comenzamos a hacerlo? Para aprovechar el espacio. Como el carbono número 1 es más hidrogenado que el número 2, este enlace va hacia el carbono. ¿Cierto? Este carbono queda negativo. El carbono, no el hidrógeno. Recuerde que el hidrógeno nunca va a ser negativo a no ser que estemos trabajando hidruros, pero eso es en inorgánica. En el carbono número 2 hay un exceso de carga positiva. ¿Cómo se neutraliza esa carga positiva? Con una negativa. ¿Dónde la vamos a encontrar? Entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, este enlace doble se formará entre el carbono y el oxígeno para que el hidrógeno quede cargado positivamente. Ajá, ¿y qué pasa con esa carga? Aquí se neutraliza, ok, negativo o positivo se neutraliza pero ¿y este cómo neutraliza la carga negativa? Con este señor que está aquí. Ahora sí puede ingresar este hidrógeno al carbono número 1, que sería ese caso. En ese caso sería ese señor, originándome 4 carbonos. Los dos últimos son simples, ¿cierto? Esos dos son simples. Este señor sigue teniendo los mismos 3 del comienzo. Míralo allí. Este
Este señor sigue teniendo los mismos 2 del comienzo. Míralo allí. Míralo, los mismos 2 del comienzo. Pero aquí ya hay un carbono doble enlace oxígeno. Yo debo dibujarlo aquí. Ya entre el carbono número 2 está el grupo funcional cetónico. Y de este enlace doble solo me queda uno simple. Dibujo el enlace simple. Este señor tenía uno verde y uno mostaza. Uno verde y uno mostaza. Pero ahora llega uno rojo para saturar la cadena. ¿Sí ves? Y todo queda estable. Ya le vamos a dar el nombre. Este carbono 3 y uno aquí 4. Este señor, uno negro, uno rojo son 2 y 2 mostaza te da 4. ¿Cómo? El carbono doble enlace oxígeno está en el número 2. Número 2. Tú vas a decir 2, que te indica la localización. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 4. But. ¿Cómo son los enlaces que unen a los carbonos? Simple. Entonces, bután y la cetona termina en ona. Butanona. 2 butanona. Será necesario indicar 2 si quieres, porque si este carbono doble enlace oxígeno se formara aquí, este también sería el 2. Entonces, si lo colocas, bien. Si no lo colocas, también. No hay ningún problema con eso. 2 butanona o butanona. Pero resulta que yo no quiero nombrar eso así. 2 butanona. Entonces me doy cuenta que este señor es un radical que veíamos por ahí al principio. Y me doy cuenta, voy a utilizar otro color, me doy cuenta que este caballero es otro radical. La regla me dice, cuando hay radicales diferentes, nombro primero el de menos masa molecular. Entre el CH3 y el CH2, CH3, ¿quién tendrá menos masa? Pues el de la izquierda. Entonces sería el segundo nombre. Podría ser metil met, que tiene un carbono, il porque es radical, metil, separo ese nombre, nombro el segundo radical, el que tiene 2 carbonos, ¿cómo se llamará? Se llama etil, porque el prefijo et son 2 carbonos, termina en il, ya no hay más radicales, entonces el nombre de la función, que sería este señor que queda aquí, sería cetona. Metil, etil, cetona. ¿Sí ven? Sería la segunda opción de nomenclatura. Metiletilcetona. Profe, ¿y será que eso sí cumple con la idea de la conservación de la materia que veíamos en 10º grado? Pues a mí me parece que sí. Un carbono, 2, 3, 4. Al final, 1, 2, 3, 4. Contemos los hidrógenos totales. 1 y 2, 3 y 3, 6 y 2 acá, 8. 3, 6, 8 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos al comienzo? 1. ¿Cuántos oxígenos al final? 1. Se cumple allí la ley de la conservación de la masa por hidratación. ¿Cierto? Hidratación de un alquino que tiene más de 3 carbonos. Siempre me va a dar una acetona en atención exclusivamente y únicamente a esta ley que tenemos aquí, o a esta regla que tenemos aquí. ¿Cierto?
Esto aplica solo para alqueno. Recuerda que en alqueno no pasa nada. Si no pasa nada, profe, no hemos hecho ejercicio de alqueno. Vamos a hacerlo. De eso se trata. Asumamos que el alqueno lo podemos trabajar si no alcanzamos, pues lo dejamos propuesto. Ya me quedan 3 minuticos y algo. El alqueno que se puede trabajar, vamos a hacerlo con uno cerrado, para que no te des cuenta que siempre va a ser con abiertos. Si es un alqueno, tiene que haber un enlace doble. Los otros 2 enlaces tendrían que ser simples. Si saturamos, me doy cuenta aquí CH2, me doy cuenta que aquí necesitamos uno solo. Y esa estructura ya no es un alquino, es un alqueno. O sea que ya yo no voy a obtener ni aldehído ni cetona. Siempre será alcohol. En atención, repito, e insisto, a esta regla. ¿Cierto? Si la hidratación es con un alqueno, me va a dar un alcohol. Es lo que estamos trabajando. Agregamos, en ese sentido, agua, pero observo lo siguiente. Observo que el alqueno es simétrico, ¿cierto? Porque antes del enlace doble hay un carbono y un hidrógeno. Después del enlace doble hay un carbono y un hidrógeno. Entonces, si esto es simétrico, voy a romper simétricamente. ¿Cómo se llama? La cadena es cerrada, entonces comienza con el prefijo ciclo. Lo dijimos desde las reglas. Si digo que la cadena es cerrada, debo indicar cuántos carbonos tiene la cadena. 3. Entonces será prop. Luego indico qué tipo de enlace tiene la cadena. El enlace doble le da terminación eno. Aquí no hay ningún complique. Ciclopropeno. Vamos a hacer esa E bien, no confundirnos. Ciclopropeno. Y agua. En presencia de ácido sulfúrico, pero de temperatura también. 160. Ya les escribo ese dato. ¿Tienes que aprenderte estos catalizadores? No, no es necesario. Simplemente para que relaciones que tiene que ser una temperatura por encima del punto de ebullición para que los enlaces se rompan, ¿verdad? El punto de ebullición del agua en Celsius es de 100. Bueno, ¿cómo rompemos? Habíamos dicho que rompíamos homolíticamente. Una vez en el enlace que me une al hidrógeno con el OH, una vez en el enlace que me une el carbono con el carbono. Y como son 2 cosas, hemos venido en el argumento de que como son 2 cosas, una de las 2 cosas llega a un carbono y la otra al otro carbono consecutivamente. Entonces es muy probable que este hidrógeno ingrese aquí. Fíjate que ahí no hay cargas por ningún lado. Y que el OH ingrese acá. Discúlpenme por la vuelta, pero ahí estaba el nombre. No me deja hacerlo de manera directa. Un hidrógeno entra a un carbono y el OH entrará al otro. Me voy a quedar sin tiempo, entonces lo voy a dejar allí propuesto. Entonces nos encontramos el viernes, Dios mediante, a la misma hora de costumbre. Les agradezco. Que tengan un resto de día muy feliz, se cuidan, bendiciones. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao. Chao.